El viento soplaba con ferocidad aquella noche oscura en la casa rural de los susurros. 5 amigos, reunidos para celebrar el cumpleaños de Lilith, se refugiaban en la acogedora sala, ajena al horror que estaba por desencadenarse. Entre risas y brindis, la atmósfera se volvía más espesa con cada hora que pasaba. En un instante de quietud, un murmullo resonó en la oscuridad, apenas perceptible, como un susurro del más allá. Los amigos se miraron entre sí, nerviosos, pero pronto descartaron la idea que algo sobrenatural pudiera estar entre ellos. Sin embargo, conforme avanzaba la noche, la calidez de la reunión se convirtió en tensión. Pequeños incidentes, objetos que se movían solos y sombras que parecían danzar en las esquinas, comenzaron a sembrar el pánico entre los presentes. Fue entonces cuando las luces parpadearon y se extinguieron, dejando a los amigos sumidos en la más absoluta oscuridad. El grito de terror de uno de ellos rompió el silencio, pero antes de que pudieran reaccionar, un segundo grito se unió al primero, y luego otro, hasta que solo quedó el sonido sordo de la muerte. Uno a uno, los amigos de Lilith fueron cayendo, víctimas de una fuerza oscura que acechaba en las sombras. Sin embargo, no podían identificar al responsable, pues la posesión había transformado a uno de ellos en un instrumento de muerte sin rostro. Entre el caos y el horror, Lilith recordó la antigua leyenda que rondaba aquel lugar, una historia de una fuerza demoníaca que poseía a los habitantes de la zona, obligándolos a cometer actos atroces sin control alguno. Desesperada, buscó una salida, pero era demasiado tarde. Los cuerpos de sus amigos yacían inertes a su alrededor, mientras el terror se apoderaba de su mente. Y entonces, en la penumbra, vio una figura, un rostro contorsionado por la locura y los ojos vacíos de humanidad. Con un susurro gutural, la figura confesó sus pecados, los crímenes cometidos en nombre de una fuerza oscura que lo había consumido por completo, mientras Lilith observaba su imagen en un espejo. La policía llegó al lugar para recibir la llamada de emergencia de Lilith, encontrándola ya sola, rodeada de los cuerpos sin vida de sus amigos. Aunque sobrevivió a aquella noche de terror, la experiencia la marcó para siempre. Pasó el resto de sus días en un hospital psiquiátrico, atrapada en las pesadillas de aquella fatídica noche y atormentada por la certeza de que el mal todavía acechaba en las sombras, esperando su próxima víctima.